Señor, su helicóptero va a explotar. La voz delgadita de la niña rompió el aire como un cuchillo. Alejandro Montalvo ni siquiera se molestó en mirar atrás. Los mendigos eran parte del paisaje urbano, tan invisibles como los faroles. Pero entonces ella gritó algo que le heló la sangre. «El tornillo del motor izquierdo está suelto. El humo saldrá de ahí primero». Alejandro se detuvo en seco. ¿Cómo podía una niña de la calle saber aquello? Antes de seguir con esta historia de infarto, un segundo. Si este video te atrapó, imagina lo que viene. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte las continuaciones de esta saga de misterio y poder. Comenta de qué país nos sigues y déjanos un like. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido épico como este. Gracias. A sus 45 años, Alejandro Montalvo vivía 500 metros por encima del mundo común. Su oficina ocupaba el último piso del Centro Financiero Montalvo, un rascacielos de cristal y acero que perforaba las nubes. No era solo el edificio más alto de la ciudad, era un símbolo inexpugnable de su poder absoluto. Él no comandaba un imperio de inversiones y tecnología, lo dominaba con la precisión fría de un algoritmo implacable. Para Alejandro, las emociones eran fallos del sistema, variables que corrompían la pureza de los datos. Las personas se dividían en dos categorías: activos que generaban valor o pasivos que drenaban recursos. Y aquella tarde de jueves estaba eliminando un pasivo particularmente costoso. «Rafael, tus resultados del último trimestre son inaceptables». Alejandro ni siquiera levantó la vista de la pantalla de su tableta, donde complejos gráficos danzaban en rojo. El olor a café frío impregnaba el aire acondicionado. «Tu proyección tuvo un margen de error del 7%. En mi mundo, 7% no es un margen. Es un abismo». Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara. Fue el tipo de silencio que precede a las ejecuciones. Tienes 30 días para desalojar tu oficina. Al otro lado de la mesa de cristal de 10 metros, Rafael palideció. 50 y tantos años, 2 décadas dedicadas a la empresa, y todo terminaba así, en 30 segundos. «Alejandro, por favor. Mi familia, mis hijos están en la universidad. Tus asuntos personales no entran en mis hojas de cálculo». Alejandro por fin levantó los ojos. Eran ojos de un gris gélido, ojos que no reflejaban nada más que pura lógica. «Gracias por tus servicios». Así era como operaba. Sin sentimentalismos, sin arrepentimiento. Fue esa disciplina implacable la que lo había transformado de un joven programador ambicioso al titán financiero que era hoy. Pero el éxito había cobrado su precio en carne y hueso. Su esposa lo había dejado 3 años atrás, cansada de competir con las ganancias trimestrales por el tiempo y la atención de su marido. Su hija Mariana, que estudiaba en París, apenas le dirigía la palabra. Las llamadas de cumpleaños duraban menos de 2 minutos. La soledad era un impuesto que pagaba de buena gana por el privilegio de estar en la cima de la cadena alimenticia. Su teléfono sonó. El sonido suave contrastaba con la tensión que aún flotaba en el aire. Era Begoña, su asistente ejecutiva, una mujer de 38 años tan eficiente y desprovista de emoción como él mismo. «Señor, el helicóptero está listo». La voz de ella tenía esa neutralidad profesional que tanto apreciaba. «El piloto informa que la pieza de repuesto para el rotor de cola ha llegado, pero recomienda un vuelo de prueba antes de su viaje a Punta Cana mañana». «Negativo, Begoña». Alejandro ya estaba guardando sus pertenencias, su mente calculando probabilidades. «No hay tiempo para vuelos de prueba. Dile que instale la pieza y prepare el despegue para las 5 de la tarde como estaba planeado. Tengo una reunión a las 6:30 que no puede posponerse». Tamborileó los dedos sobre la mesa, un raro signo de impaciencia. «El protocolo de seguridad está sobrevalorado. La probabilidad de fallo es de 0.012%. Es inaceptable posponer una negociación de 100 millones por una probabilidad tan baja». «Sí, señor». Begoña no cuestionó. Nunca cuestionaba. Mientras Alejandro se preparaba para su viaje, 500 metros más abajo, a nivel de calle, donde el olor a diésel se mezclaba con el de comida callejera, la pequeña Sofía conocía un tipo diferente de cálculo de probabilidades. La probabilidad de conseguir comida suficiente para ella y su hermano mayor,
Leo. La probabilidad de no ser ahuyentados por la policía como ratas. La probabilidad de que su madre, febril en una habitación alquilada en la periferia, sobreviviera una noche más. Sofía tenía solo 5 años, pero sus ojos marrones ya habían visto cosas que ningún niño debería ver. Sentada en el frío escalón de una escalera de servicio, abrazaba sus delgadas rodillas mientras Leo, de 12 años, intentaba conseguir algún trabajo repartiendo volantes. «Quédate aquí, pequeña. No te muevas de aquí por nada, ¿me oyes?». La voz de Leo tenía ese tono protector que desarrollan los niños obligados a crecer demasiado rápido. «Regreso pronto con el dinero para la medicina de mamá». Pero Sofía estaba inquieta. Una sensación extraña, como un hormigueo en la nuca, la llenaba de miedo. Una imagen parpadeaba en su mente, persistente como una canción pegadiza. Era un pájaro de metal grande y ruidoso, con fuego y humo negro brotando de uno de los lados. Podía sentir el calor, escuchar los gritos. No sabía qué era aquello, pero sabía con una certeza visceral que era malo, muy malo. Cuando vio a un hombre de uniforme empujando un carrito de limpieza hacia el gigantesco edificio frente al cual estaba sentada, un impulso irresistible la dominó. La imagen en su cabeza se hizo más nítida, más urgente. Sin pensarlo, aprovechando un momento de distracción del portero, se coló en el colosal vestíbulo. El interior del centro financiero Montalvo era como una catedral dedicada a un dios desconocido. El techo era altísimo, el aire helado, y todo brillaba con ese destello artificial que hiere los ojos. Sofía, con sus sandalias gastadas y su vestido descolorido, era una mancha de cruda realidad en un mundo de abstracción corporativa. Nadie la notó. Era demasiado pequeña, demasiado insignificante. Vio un letrero que decía ascensores de servicio y, sin saber por qué, sintió que necesitaba subir. A la cima. Entró en un ascensor junto con un equipo de mantenimiento. Nadie le preguntó nada. Cuando ellos bajaron en uno de los pisos intermedios, ella permaneció allí, los dedos temblándole mientras presionaba el único botón que parecía diferente, una C de cobertura. El ascensor subió. Mientras tanto, Alejandro caminaba hacia el ascensor privado que lo llevaría al helipuerto. Begoña lo acompañaba, repasando los últimos detalles de la reunión. La propuesta inicial es de 90 millones, pero mis analistas indican que están dispuestos a llegar a 110. Sugiero empezar la negociación en 120 para crear un margen cómodo. Excelente, Begoña. Hazlo de siempre. La mente de Alejandro ya estaba en la reunión, calculando escenarios, anticipando objeciones. El ascensor subió en silencio, un capullo de cristal y acero que lo transportaba a su reino en los cielos. Cuando las puertas se abrieron, el sonido de las palas del helicóptero girando lentamente llenó el aire. El piloto ya estaba en la cabina, haciendo las últimas revisiones. El sol de la tarde golpeaba el asfalto del helipuerto, creando un brillo cegador que hizo que Alejandro entrecerrara los ojos. Fue Begoña quien la vio primero. «Señor, ¿qué es eso?». Alejandro siguió su mirada. Cerca de la escalera de acceso, acurrucada como un animalito asustado, estaba una niña de la calle. Allí, en su helipuerto particular, a 500 metros de altura. La improbabilidad de la escena era tan grande que por un instante pensó que estaba alucinando. Seguridad. Begoña gritó por el comunicador en su muñeca, con voz aguda de pánico. «Tenemos una invasión en el helipuerto. Nivel de urgencia máximo». Sofía, al ver a los dos acercándose a pasos rápidos, sintió un miedo paralizante. Pero la imagen en su cabeza estaba más fuerte ahora, más clara. El pájaro de metal explotando, el fuego, el humo. Sabía con una certeza que no provenía de su mente de 5 años, que necesitaba advertir a ese hombre de traje. «Señor, no entre ahí», gritó, su vocecita casi perdida en el ruido de las palas. «Por favor». Alejandro se detuvo, con la irritación marcada en su rostro. ¿Cómo diablos había llegado esa niña allí? Era una falla de seguridad inaceptable. Las cabezas rodarían por esto. «Saquen a esta niña de aquí». «Begoña». «Ahora, llego tarde». 2 corpulentos guardias de seguridad subieron corriendo por la escalera de emergencia, moviéndose rápidamente en dirección a Sofía. Sus pasos resonaban en el concreto.
¡No! Sofía gritó, la desesperación en su voz. «Vas a explotar. El helicóptero va a explotar». Las palabras flotaron en el aire, absurdas, surrealistas. El piloto, escuchando el grito a través del cristal de la cabina, se rió. Begoña miró a Alejandro con una expresión que decía claramente: «Debe ser una broma». Alejandro sintió una oleada de furia subir por el pecho. ¿Aquello era una amenaza? ¿Una broma de mal gusto? ¿Terrorismo infantil? «Llévensela de aquí», ordenó a los guardias, quienes agarraron los delgados bracitos de Sofía con firmeza profesional. «Espere», Sofía gritó con toda la fuerza de sus pequeños pulmones mientras era arrastrada. Las lágrimas corrían por su rostro sucio. El miedo en sus ojos era tan genuino, tan visceral, que por una fracción de segundo la irritación de Alejandro dio paso a una punzada de duda. Ella se debatía, con los ojos muy abiertos fijos en él. Y entonces dijo: «El tornillo del motor izquierdo está suelto. El humo saldrá de ahí primero. Por favor, señor, no se vaya». El mundo de Alejandro Montalvo se detuvo. No fue la advertencia. Fue el detalle. El tornillo del motor izquierdo. ¿Cómo? ¿Cómo podía una niña de Piacentenstund, 5 años, una mendiga analfabeta, inventar un detalle técnico tan específico? No era «el motor se va a quemar». Es el tornillo del motor izquierdo. La precisión de la información era un misil que atravesó su armadura de lógica y escepticismo. Su mente de supercomputadora entró en pánico. La probabilidad de que una niña al azar inventara esa frase específica era infinitesimal, tan baja que se convertía en sí misma en un dato estadísticamente significativo. Un dato que no podía ser ignorado. «Deténganse». Su voz cortó el aire como un látigo. Los guardias se congelaron, confundidos, aún sosteniendo a la niña que lloraba. «Señor, no podemos retrasarnos». Begoña estaba tensa, su tableta temblaba en sus manos. «Obviamente la niña no está bien de la cabeza. Necesitamos...» «¿Qué dijo?». Alejandro interrumpió, ignorando a Begoña por completo. Sus ojos grises estaban fijos en los guardias. «Ella dijo algo sobre un tornillo en el motor izquierdo, señor». Uno de los guardias estaba claramente avergonzado, como si estuviera reportando algo ridículo. Alejandro miró el helicóptero, luego a la niña, luego al helicóptero de nuevo. Su mente, ese supercomputador entrenado para calcular riesgos en milisegundos, se atascó en una ecuación imposible. Retrasar el viaje significaba riesgo financiero, una posible pérdida de millones, relaciones comerciales dañadas, reputación cuestionada. Pero ignorar la advertencia, por absurda que fuera, y estar equivocado, significaba la aniquilación total. El viento frío del helipuerto soplaba en su rostro. Podía sentir el sabor metálico del miedo en la boca, un sabor que no experimentaba desde hacía años. La lógica gritaba que era absurdo, pero el dato anómalo parpadeaba en rojo en su cerebro, persistente como una alarma de incendio. Se volvió hacia el piloto, que lo observaba a través del cristal de la cabina con expresión confusa. «Apague los motores». La voz de Alejandro era firme, pero su corazón latía desbocado. «Quiero una revisión completa de la turbina izquierda. Ahora mismo». El piloto lo miró incrédulo, quitándose los auriculares. Begoña palideció. «Alejandro, esto es una locura. Vamos a perder la reunión. Todo por culpa de una niña de la calle delirando». «No te pedí tu opinión, Begoña». Él respondió, el tono gélido no dejando espacio para discusiones. «Dije que revisaran el motor». Caminó hasta Sofía. Los guardias la habían soltado, pero se mantenían cerca. La niña lo miraba con el rostro mojado por las lágrimas, pero con un alivio evidente en sus ojos marrones. Alejandro se agachó frente a ella. Era algo que no hacía desde hacía años. Sus rodillas crujieron con el movimiento. «¿Cómo lo sabías?», preguntó con voz baja, urgente. El olor a polvo y sudor infantil invadió sus fosas nasales. «¿Cómo sabías lo del tornillo?». «No lo sé», Sofía susurró encogiéndose. Las palabras salían entrecortadas. «Solo». «Lo vi en mi cabeza». «El fuego saliendo de ahí». Señaló con su dedito tembloroso hacia el motor izquierdo del helicóptero. Mientras conversaban, el piloto y un mecánico llamado a toda prisa abrieron el compartimento del motor. Alejandro, Begoña y los guardias
Observaban en un silencio tan tenso que parecía sólido. El sonido de las herramientas resonaba en el helipuerto. Pasaron 5 minutos, luego 10. Entonces el mecánico se apartó de la turbina. Su rostro estaba pálido como la cera. Caminó lentamente hacia Alejandro, con las piernas temblándole, sosteniendo algo pequeño y metálico en su mano temblorosa. Era un tornillo de titanio, uno de los tornillos de soporte de la cámara de combustión, y estaba casi completamente suelto. Dios mío, la voz del mecánico salió como un susurro ronco. Estaba sujeto por un hilo de rosca, literalmente un hilo. Con la vibración, el sobrecalentamiento, 10, quizás 15 minutos más de vuelo. Tragó saliva con dificultad. La turbina se habría desintegrado. Habría sido una explosión catastrófica. Señor Montalvo, yo no sé cómo se nos pasó en la última revisión. Yo no... Un silencio mortal cayó sobre el helipuerto. El viento frío parecía burlarse de ellos, silbando entre las estructuras metálicas. Begoña se llevó la mano a la boca, el horror estampado en cada línea de su rostro. Los guardias se miraron entre sí, pálidos, su entrenamiento militar inútil ante aquella revelación. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró el tornillo en la mano del mecánico. Luego el motor silencioso. Y finalmente, la pequeña figura frente a él. A la niña de 5 años que, con una advertencia imposible, acababa de salvar su vida. La lógica. Los datos. Las probabilidades. Todo el cimiento sobre el que había construido su existencia. Todo se desmoronó en polvo en ese instante. Ante él había un hecho que su mente no podía procesar, pero que su cuerpo, aún temblando de adrenalina, sabía que era la más absoluta de las verdades. Había estado a minutos de la muerte y fue salvado por la mensajera más improbable. Se volvió hacia Sofía de nuevo. No parecía triunfante. No parecía orgullosa de haber tenido razón. Parecía simplemente cansada, una niña exhausta que quería ir a casa. Vio las profundas ojeras bajo sus ojos, la delgadez de sus brazos, el polvo pegado a sus pies descalzos, las uñas sucias, el vestido que alguna vez fue rosa, pero ahora era de un color indefinido. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Alejandro Montalvo no vio un pasivo o una variable en una hoja de cálculo. Vio a una niña que, de alguna forma inexplicable, poseía un poder que su fortuna multimillonaria jamás podría comprar. En ese momento, en la cima de su imperio de cristal y acero, el hombre más poderoso de la ciudad se sintió pequeño, ignorante y profundamente en deuda. No sabía quién era esa niña, de dónde venía o cómo sabía lo que sabía, pero una certeza se formó en su pecho. Una certeza tan fuerte como la que había sentido sobre la inminencia de la muerte minutos antes. Su vida y la de ella estaban, a partir de ese instante, irrevocablemente entrelazadas, y nada volvería a ser como antes. El sonido del tornillo de titanio cayendo en la palma de la mano del mecánico resonó en el silencio aterrorizado del helipuerto. Era el sonido más fuerte que Alejandro Montalvo había escuchado. Un punto final en la vida que conocía y el prólogo de una realidad que su mente lógica se negaba a aceptar. Miró la pieza metálica, luego el motor abierto del helicóptero y finalmente la pequeña figura encogida que los guardias ahora miraban con una mezcla de pavor y reverencia. Begoña estaba pálida, con la boca entreabierta, la tableta con los datos de la reunión de 100 millones olvidada en sus manos. Su labial rojo contrastaba con la palidez de su rostro. «Señor», tartamudeó con la voz quebrándose. «Nosotros pudimos saber, yo sé lo que pudimos saber, Begoña». Alejandro la cortó, la voz baja y ronca. La furia había dado paso a una especie de choque frío. Se sentía como un hombre que acababa de ser empujado desde la cima de su propio edificio, pero que de alguna manera había sobrevivido a la caída. «Lo sé». Ignorando a todos a su alrededor, caminó hacia Sofía. La niña todavía lloraba en voz baja, asustada por la conmoción que había causado. El pequeño cuerpo temblaba. Se arrodilló de nuevo, esta vez no con la urgencia de un interrogador, sino con la vacilación de un hombre ante lo inexplicable. «No llores». Las palabras salieron extrañas, torpes.
Él no era un hombre que ofrecía consuelo. No sabía cómo hacerlo. Tú nos salvaste. Todo está bien ahora. Pero incluso mientras decía esto, su mente ya estaba trabajando. ¿Quién era esta niña? ¿De dónde venía este conocimiento imposible? ¿Qué más sabía? Se levantó y tomó una decisión que iba en contra de todos sus instintos de privacidad y control. Alonso. Llamó a su jefe de seguridad, un hombre de 2 metros con una cicatriz en la barbilla. Lleva a la niña a mi penthouse. Dale lo que quiera de comer, lo que quiera de beber, y no la dejes fuera de tu vista ni por un segundo. ¿Entendiste? Alonso asintió, sorprendido pero profesional. Alejandro se volvió hacia Begoña. Cancela la reunión en Punta Cana. Cancela mi agenda para el resto de la semana. Su voz tenía esa firmeza que no admitía cuestionamientos. Nadie me llama, nadie me busca. La única prioridad ahora es descubrir quién es esta niña y de dónde vino. El viaje de vuelta en el ascensor privado fue aún más silencioso que la subida. Sofía, ahora bajo la guardia del inmenso pero gentil Alonso, miraba todo con ojos muy abiertos. El miedo daba paso a una curiosidad infantil. Para ella, aquel cubo de cristal subiendo y bajando era más fascinante que el helicóptero. Los reflejos en las paredes espejadas creaban infinitas versiones de sí misma, una niña pequeña multiplicada hasta el infinito. En el penthouse, la orden de Alejandro se cumplió al pie de la letra. La cocinera particular, doña Elena, alertada por Begoña, preparó un banquete improvisado. Sándwiches de queso y jamón, pastel de chocolate aún caliente, zumos naturales de naranja y fresa, frutas cortadas en formas de estrella. Pero Sofía apenas tocó la comida. Sentada en un sillón de diseño italiano, que valía más que un coche popular, parecía perdida. Un pequeño fantasma en un palacio de cristal. ¿No tienes hambre?, Alejandro preguntó, sentándose a una distancia respetuosa. Sostenía una taza de café que se enfriaba en sus manos. Sofía negó con la cabeza. Sus ojos estaban fijos en la ventana, buscando algo afuera. «Quiero a mi hermano». La voz de ella era un susurro. «Y a mi mamá. Ella está enferma». La mención de la familia trajo la situación de vuelta a la tierra. Aquella niña no era un oráculo, un ángel o un fenómeno paranormal para ser estudiado. Era una niña perdida, con una familia que en algún lugar allí abajo en la ciudad que él observaba desde arriba, la necesitaba, la estaba buscando, desesperada. Y él, Alejandro, le debía su vida, una deuda de una magnitud que ni siquiera podía empezar a calcular. «Los vamos a encontrar», Alejandro dijo con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. «¿Cómo se llama tu hermano?» «Leo». Una lágrima rodó por el rostro de Sofía. «Tiene 12 años. Es valiente. ¿Y tu madre?» «¿Dónde está?» «En nuestra casa». Sofía se encogió de hombros. «Hace calor allí, pero tose mucho». La preocupación regresó a sus ojos, más intensa ahora. Alejandro llamó a Alonso. El jefe de seguridad se acercó con pasos silenciosos, a pesar de su tamaño. La niña dijo que su hermano se llama Leo, tiene 12 años y que su madre está enferma. La última vez que lo vio fue cerca de nuestro edificio. Alejandro hablaba rápidamente, las órdenes precisas. «Encuéntralos. Usa todos los recursos necesarios, discretamente, y tráelos aquí». Mientras el equipo de seguridad de Alejandro, más acostumbrado a rastrear rivales corporativos que a familias en la periferia, iniciaba su búsqueda, Alejandro se vio en la posición más incómoda de su vida: cuidar a un niño. Intentó entretenerla. Le mostró la televisión de 80 pulgadas con imagen 8K, la colección de arte abstracto que había costado millones, la bodega climatizada con vinos de 3 continentes. Sofía miraba todo con una cortesía aburrida. La única cosa que pareció despertar su interés fue una pequeña escultura de un pájaro en metal retorcido, una pieza de arte contemporáneo que había comprado en una subasta en Nueva York. «Se parece al helicóptero», dijo ella, tocando la pieza con su dedito. El metal estaba frío bajo sus dedos. «¿Habías visto algo así antes, Sofía?» «¿Un helicóptero?», preguntó Alejandro, intentando comprender el origen de la premonición. Su mente analítica no podía descansar sin respuestas. «No, solo en mi cabeza», respondió con la sencillez desconcertante de los niños.
La respuesta no lo satisfizo. Su mente lógica buscaba patrones, causas, efectos, correlaciones, alguna explicación racional. No había nada, solo lo inexplicable. La búsqueda de Leo y la madre de Sofía duró 3 horas. 3 horas en las que Alejandro caminó de un lado a otro en su penthouse, sintiendo una ansiedad que no era por negocios o dinero. Era por una promesa implícita hecha a una niña de 5 años. Una promesa que descubría sorprendentemente que no podía romper. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Finalmente Alonso llamó. «Señor, los encontramos». La voz del jefe de seguridad tenía una nota de urgencia. «Están en un refugio improvisado en la parte trasera de un teatro abandonado, a unas 10 cuadras de aquí. El niño Leo está desesperado buscando a su hermana». Incluso involucró a la policía comunitaria. La madre parece muy enferma, señor. Las condiciones son deplorables». «Voy para allá», dijo Alejandro sin dudar. «Señor, quizás sea mejor traerlos aquí. El lugar no es...» «No, Alonso. Yo voy». Su voz no admitía discusión. «Prepara el coche». El viaje desde la PU, torre de cristal hasta el corazón de la pobreza, de la ciudad fue un descenso a un mundo que Alejandro solo conocía por las estadísticas en informes de ONG que su fundación apoyaba con fines de deducción fiscal. El coche de lujo, un Mercedes blindado, navegaba por calles llenas de baches. El olor a alcantarillado y humo invadía incluso el aire acondicionado hermético. Niños descalzos jugaban a la pelota en la calle, mujeres conversaban en las aceras rotas, perros callejeros dormían a la sombra. Era un país diferente, a pocos kilómetros de distancia de su mundo. Cuando el coche se detuvo frente al teatro en ruinas, un edificio antiguo con la fachada descascarada y ventanas rotas, Alejandro sintió una profunda incomodidad. Él, el hombre que vivía en el cielo, estaba a punto de entrar en el infierno de otra persona. Alonso lo guió por la entrada lateral. El lugar era un cúmulo de cartón, lona y trozos de madera que albergaba a algunas familias que el mundo había olvidado. El olor era a humedad, mojo y desesperación. En un rincón, iluminado por una bombilla desnuda colgando de un cable, vio a un niño delgado. 12 años, quizás menos, el rostro manchado de lágrimas y pánico. Describía a su hermana pequeña a un policía comunitario que anotaba todo en un cuaderno gastado. Era Leo. «Leo», llamó Alejandro. El niño se giró desconfiado. Sus ojos eran los mismos que los de Sofía, marrones y expresivos. «¿Quién es usted?» «Tu hermana Sofía está conmigo. Está a salvo». Alejandro dio un paso adelante con las manos abiertas. «Vine a buscarlos». El alivio en el rostro de Leo fue inmediato, pero seguido rápidamente por una oleada de sospecha. «¿Cómo que está con usted? ¿Dónde está?» «¿Qué le hizo?» «Está en mi casa». Es una larga historia, pero primero... Alejandro hizo una pausa. «Primero necesito ver a tu madre». Leo lo guió hasta un cubículo improvisado, separado de los demás por cortinas viejas. El camino era estrecho, sus ropas caras rozando las paredes sucias. La escena que Alejandro vio lo golpeó con más fuerza que la cuasi explosión del helicóptero. En un colchón fino y sucio en el suelo, una mujer joven estaba acostada. No debía tener más de 30 años, pero parecía mayor. El rostro estaba pálido y sudoroso. La respiración era rápida y superficial, siseando con cada inspiración. El sonido de su tos era débil, agotado. Era clara. «Mamá, este señor dijo que Sofía está con él». Leo susurró, arrodillándose al lado del colchón. Clara abrió los ojos con dificultad. Eran ojos marrones, los mismos que los de sus hijos, pero nublados por la fiebre y el dolor. Había una belleza residual en su rostro, oculta bajo el sufrimiento. «¿Quién es usted?», preguntó la voz un hilo tenue. «Mi nombre es Alejandro Montalvo», dijo arrodillándose al lado del colchón sin importarle la suciedad o el olor a moho que lo impregnaba todo. «Tu hija Sofía me salvó hoy. Salvó mi vida. Y estoy aquí para devolver el favor». Respiró hondo. «Quiero llevarlos a mi casa. Tengo médicos, tengo recursos. Puedo ayudar a tu madre a recuperarse». Clara y Leo lo miraron atónitos. Un millonario allí, en su mísero refugio, ofreciendo ayuda. Parecía un delirio de la fiebre. Una alucinación. «¿Por qué haría eso?», Clara preguntó.
con la desconfianza natural de quien la vida solo le había enseñado a esperar lo peor. Nadie hace nada gratis. ¿Qué quiere usted? Porque tengo una deuda con tu hija que nunca podré pagar completamente. Alejandro dijo y se dio cuenta de que era la pura verdad. Pero necesito empezar por algún sitio. Por favor, déjame ayudarte. La sinceridad y la desesperación en la voz de Alejandro eran innegables. Clara, demasiado débil para discutir, y viendo la única oportunidad de conseguir ayuda para sí misma y para sus hijos, asintió débilmente. La operación fue rápida y eficiente. En menos de una hora, Clara fue transportada cuidadosamente en una camilla improvisada. Leo y Sofía, finalmente reunidos, se abrazaron con fuerza. En el penthouse, el doctor Castro, médico particular de Alejandro, ya estaba esperando. Era un hombre de 60 años, competente y discreto. El diagnóstico fue rápido y sombrío. Neumonía bacteriana grave, dijo el doctor Castro, quitándose el estetoscopio, agravada por la desnutrición. Su sistema inmunológico está comprometido. Necesita antibióticos intravenosos de inmediato, hidratación, soporte nutricional, unos días más sin tratamiento y... No necesitó terminar la frase. Clara fue puesta inmediatamente en tratamiento. Un ala de invitados del penthouse fue transformada en un mini hospital. Mientras la madre dormía bajo el efecto de la medicación, Leo y Sofía exploraban el nuevo ambiente, maravillados y asustados por igual. Tocaban las cosas con reverencia, como si estuvieran en un museo. Alejandro los observaba. Una familia rota, unida solo por el amor y la necesidad, y sentía el peso de su nueva responsabilidad. Sofía había salvado su vida física, pero quizás, solo quizás, él podría salvar la vida de esa familia de una manera diferente. En los días que siguieron, el penthouse de Alejandro se transformó. El silencio mortal fue reemplazado por las voces de los niños. Las risas resonaban por los pasillos que antes solo conocían el sonido de pasos solitarios. Clara, bajo el cuidado del doctor Castro, comenzó a recuperarse lentamente. El color volvió a su rostro. La tos disminuyó. Alejandro se vio en un papel que jamás había imaginado, cuidando de personas no por obligación o filantropía calculada, sino porque genuinamente se preocupaba. Les leía historias a Sofía antes de dormir. Intentaba ayudar a Leo con problemas de matemáticas que el niño había aprendido en las calles y que, sorprendentemente, el chico resolvía con una lógica propia y brillante. Tenía largas conversaciones con Clara cuando se sentía más fuerte, y fue en esas conversaciones donde descubrió su historia. Clara era viuda. Su esposo, Rodrigo, era trabajador de la construcción. Había muerto en un accidente de trabajo 2 años antes, cuando una viga mal fijada cayó sobre él, dejándola con 2 hijos pequeños y ningún ahorro, ninguna indemnización, solo deudas. Ella había luchado, haciendo trabajos de limpieza, vendiendo dulces en la calle, cualquier cosa, pero la enfermedad reciente la había doblegado por completo. Pensé que iba a morir, Clara dijo una noche, su voz aún débil pero más firme. Pensé que mis hijos se quedarían solos. Y entonces Sofía desapareció. Y pensé que lo había perdido todo. Las lágrimas corrían por su rostro. Usted no se imagina lo que es eso. No tener nada. No poder proteger a sus hijos. Pero Alejandro estaba empezando a imaginarlo. Por primera vez en su vida, entendía que había cosas más valiosas que el dinero. Mientras tanto, intentaba entender el don de Sofía. La interrogaba sutilmente, pero no había respuestas lógicas. La niña no tenía otras premoniciones. Era una niña normal, dulce y juguetona. Le gustaba dibujar. Tenía miedo a la oscuridad. Amaba a su familia por encima de todo. La imagen del helicóptero había sido un evento único, inexplicable. Tuvo que aceptar, para el absoluto horror de su mente racional, que existen cosas en el universo que no pueden ser puestas en una hoja de cálculo. Pero mientras esta nueva y frágil dinámica familiar se formaba, mientras Alejandro aprendía a sonreír de verdad, a reír sin calcular retornos, mientras descubría el placer simple de un abrazo de un niño, una sombra se movía en las profundidades, porque Alejandro no podía librarse de una pregunta que taladraba su mente todas las noches.
¿Por qué estaba suelto el tornillo del helicóptero? Los accidentes ocurren, pero esa falla era demasiado elemental, demasiado obvia. Y la pieza de repuesto había sido instalada poco antes. Su mente empresarial, entrenada durante décadas para identificar riesgos y amenazas, patrones y anomalías, no podía descansar. Había algo mal, algo que su instinto de depredador olfateaba. Activó a Silas. Silas era un investigador privado que Alejandro había contratado en otras ocasiones para asuntos corporativos delicados. Un hombre discreto, eficiente, sin escrúpulos cuando era necesario. «Silas, quiero que investigues el mantenimiento de mi helicóptero», Alejandro dijo en una llamada encriptada. «Cada pieza, cada mecánico, cada proveedor. Quiero saber por qué ese tornillo estaba suelto. Y lo quiero para ayer». «Entendido, señor Montalvo. No dejaré piedra sin remover». La paz en el penthouse era una burbuja frágil, a punto de estallar, porque afuera, en el mundo de los negocios, la ausencia de Alejandro y la cancelación de su reunión en Punta Cana generaron especulaciones. Y alguien se estaba aprovechando de ellas. Alguien que vio en la cuasi muerte de Alejandro no una tragedia evitada, sino una oportunidad perdida. Y ese alguien estaba planeando el siguiente movimiento. El primer ataque vino en forma de una nota en una columna de chismes financieros del principal periódico económico. El famoso empresario Alejandro Montalvo, conocido por su reclusión y enfoque calculador en los negocios, cancela un viaje crucial y es visto circulando por barrios pobres de la ciudad. Fuentes cercanas expresan preocupación por su súbito y obsesivo interés en la filantropía. Se especula sobre un posible brote místico o crisis de conciencia tras un incidente menor con su aeronave. Los inversores están aprensivos sobre la estabilidad mental del CEO. La nota era anónima, pero la intención era clara como el cristal: pintar a Alejandro como inestable, minar su credibilidad, hacer dudar al mercado. Alejandro leyó la columna y sintió una furia fría subir por su espalda. Aquello era obra de un rival. ¿Pero quién? La respuesta llegó una semana después, en el informe preliminar de Silas. Y cuando Alejandro lo leyó, se le heló la sangre. «Señor Montalvo, la pieza de repuesto del rotor fue suministrada por Aerotech, una subsidiaria de una empresa que ya investigamos en el pasado. Y hay más. El mecánico que hizo la instalación renunció 2 días después del incidente y desapareció. Se esfumó del mapa. Estamos intentando localizarlo, pero sabía cómo ocultarse». Alejandro se sentó pesadamente. «Aerotech», repitió el nombre, su mente trabajando a máxima velocidad. «Verifica quiénes son los principales accionistas de la controladora». La confirmación llegó horas después, y fue como un puñetazo en el estómago. El accionista mayoritario de la empresa que controlaba Aerotech era Marco, Vidaldo Marco, el empresario cuya empresa Alejandro había llevado a la bancarrota en una adquisición hostil 6 meses antes. El hombre que el día que firmó los papeles de la liquidación miró a Alejandro a los ojos y dijo: «Pagarás por esto, Montalvo». De una forma u otra, la verdad explotó en su mente como una bomba. No había sido un accidente, había sido sabotaje. Marco había intentado matarlo. Aquella misma noche, mientras procesaba la información aterradora, mientras intentaba decidir qué hacer, Alejandro recibió un mensaje en su móvil seguro, de un número no identificado. No había texto, solo una foto. Era una foto de Sofía y Leo, tomada con un teleobjetivo. Estaban jugando en el parque que estaba en la terraza del edificio, un lugar que debería ser impenetrable, inviolable. Debajo de la foto una sola frase: activos y pasivos. A veces, lo que crees que es un activo puede convertirse en tu mayor pasivo. Cuidado, Montalvo. El teléfono se deslizó de las manos de Alejandro. Su sangre se heló por completo. Marco no solo sabía que había sobrevivido, sabía sobre los niños. Sabía que Alejandro se preocupaba por ellos y los estaba usando como una amenaza. La burbuja de seguridad había estallado de forma violenta. El peligro ya no era un recuerdo, era una amenaza real, presente, respirando en el mismo aire, y estaba apuntando
al nuevo y frágil corazón de su vida. Aquella familia que había acogido, la deuda que sentía porque Sofía le había salvado. La vida estaba a punto de ser cobrada de una forma que nunca podría haber imaginado. Y esta vez no habría advertencia previa, no habría niña con premonición para salvarlo. Esta vez tendría que luchar. La amenaza anónima en el móvil de Alejandro no fue una advertencia, fue una declaración de guerra. El rostro pixelado de Sofía y Leo, capturado por un lente enemigo, transformó el penthouse de lujo en una prisión de cristal. La sensación de seguridad que el dinero y la tecnología de punta proporcionaban se hizo añicos en un instante. El monstruo ya no estaba fuera de las puertas. Estaba mirando hacia adentro, y su mirada estaba fija en los dos niños que se convirtieron, en pocas semanas, en el centro del universo de Alejandro. La reacción de Alejandro fue inmediata, instintiva y total. El CEO calculador dio paso al depredador que protege a su cría. «Alonso», gritó por el comunicador, la voz tan dura que su jefe de seguridad, un hombre acostumbrado a crisis, sintió un escalofrío. «Cierre total. Nadie entra, nadie sale de este edificio sin mi autorización expresa». Caminaba de un lado a otro, con el teléfono apretado contra el oído. «Doble la seguridad en todos los accesos. Quiero vigilancia 24 horas en los pasillos, en el garaje, en cada ascensor. Los niños no salen de este apartamento bajo ninguna circunstancia. Las ventanas de la terraza deben ser bloqueadas y cubiertas. Estamos en guerra». La atmósfera en el penthouse cambió de la noche a la mañana. La ligereza que había empezado a florecer con las risas de los niños fue sustituida por una tensión palpable. Guardias de seguridad con traje oscuro y semblante serio ahora patrullaban discretamente los pasillos. Sus armas discretas pero presentes creaban una energía pesada. Las cortinas antes abiertas a la vista deslumbrante de la ciudad ahora permanecían casi siempre cerradas. La luz natural fue reemplazada por iluminación artificial que dejaba todo con un tono amarillento y enfermizo. Leo y Sofía sintieron el cambio inmediatamente. «¿Por qué no podemos ir al parque?» «Alejandro», Leo preguntó, con el rostro pegado al cristal de la ventana, mirando el pequeño patio de juegos en la terraza que ahora estaba prohibido. Sus columpios vacíos se movían con el viento. «Siempre jugábamos allí». «Es solo por unos días, campeón», Alejandro mintió, odiándose a sí mismo por ello. «Estoy resolviendo un problema de trabajo». Veía el miedo y la confusión en los ojos de los niños. La culpa lo carcomía por dentro como ácido. Los había traído a su vida para salvarlos de la pobreza y el abandono, solo para sumergirlos en un nuevo tipo de peligro. Uno que era invisible, pero mucho más letal. Marco Vidal no era el hambre o el frío. Era un depredador inteligente y sin escrúpulos. Un hombre que calculaba muertes como otros calculan ganancias. Clara, que se recuperaba a ojos vista, también notó el cambio en el comportamiento de Alejandro. Apenas dormía. Pasaba las noches en su oficina, en teleconferencias con voces ahogadas, los hombros tensos, el rostro iluminado solo por la luz fría de las pantallas. Durante el día era sobreprotector con los niños, pero también extrañamente distante, como si temiera que su propia presencia pudiera contaminarlos con el peligro que los rodeaba. Mientras tanto, la ofensiva de Marco continuaba en los periódicos. La narrativa que plantaba en los medios era sutil y venenosa. Artículos hablaban sobre el comportamiento errático de Alejandro Montalvo desde el incidente del helicóptero. Fuentes anónimas expresaban preocupación por su súbita y obsesiva filantropía. Insinuaban que estaba siendo manipulado por una familia de oportunistas. La historia estaba hábilmente construida para pintar a Alejandro no como una víctima, sino como un hombre que había perdido la cabeza. Un blanco fácil para los especuladores, una fuente de inestabilidad para sus propias empresas. La presión estaba funcionando. El Consejo de Dirección de Montalvo Financial comenzó a hacer preguntas incómodas. Socios de negocios llamaban expresando preocupación. Inversores pedían reuniones urgentes. El imperio de Alejandro, construido sobre una reputación de lógica y control implacables, comenzaba a temblar.
porque su líder estaba por primera vez actuando con el corazón. El punto de ruptura de Alejandro llegó una noche lluviosa, una semana después del inicio del cierre. Estaba en su oficina mirando las luces de la ciudad allí abajo. La lluvia corría por las ventanas como lágrimas, sintiéndose más aislado que nunca. La ironía era abrumadora. Él, el hombre que podía comprar cualquier cosa, no podía comprar la seguridad de las personas que había llegado a amar. Su riqueza no era un escudo, era un blanco. Su presencia no era protección, era un imán para el peligro. La lógica fría que lo había guiado durante toda su vida comenzó a gritar en su mente. La ecuación era simple y brutal. La variable de riesgo era él. La amenaza era Marco. El objetivo a través de él era la familia de Clara. Para eliminar el riesgo necesitaba eliminarse a sí mismo de la ecuación. Necesitaba enviarlos lejos, a un lugar donde Marco no pudiera alcanzarlos, donde estuvieran seguros. Aunque eso significara vivir lejos de él, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Iba a conseguirles nuevas identidades. Compraría una casa en otro país, Nueva Zelanda quizás, o Canadá. Crearía un fideicomiso que garantizaría su futuro para siempre. Estarían a salvo, y él volvería a ser lo que siempre fue, solo. La idea era lógica, racional, la estrategia de un maestro ajedrecista, sacrificando a la reina para salvar el juego. Y el pensamiento lo dejó destrozado. Cuando Clara entró en la oficina esa noche, lo encontró de pie, de espaldas, mirando la lluvia que corría por la pared de cristal. Sus hombros estaban caídos, derrotados. «Alejandro, ¿estás bien?», ella preguntó con voz suave. Ella estaba más fuerte ahora. La neumonía completamente curada. Y la preocupación en sus ojos era por él. «No, Clara», dijo sin girarse. Su voz estaba desprovista de emoción, la misma voz que había usado para despedir a Rafael semanas antes. «No estoy bien». «Tome una decisión», respiró hondo. «Tienen que irse». Clara sintió un golpe en el corazón. «¿Irnos? ¿A dónde? ¿Qué pasó?» «Pasó que fui un tonto», dijo él girándose para mirarla. Su rostro era una máscara de autocontrol, pero sus ojos grises traicionaban la agonía. «Pensé que podía protegerlos, que mi dinero, mi poder serían suficientes, pero estaba equivocado». Le mostró la foto en el móvil, la imagen de Sofía y Leo en el parque. «Mi presencia en sus vidas no es una protección, es un peligro. El hombre que intentó matarme ahora sabe de ustedes y no dudará en usarlos para golpearme». Le explicó lo de Marco, lo del sabotaje, sobre la amenaza silenciosa pero mortal. «Ya organicé todo». Su voz era firme, pero había una grieta en ella. «Nuevas identidades, una casa en Suiza, lejos de todo, dinero suficiente, para que nunca más tengan que preocuparse por nada. Partirán en 48 horas, es la única manera de garantizar su seguridad». Clara escuchó todo en silencio, la barbilla en alto, los ojos marrones fijos en los de él. Cuando terminó, no lloró, no suplicó. La mujer que él esperaba ver derrumbarse, en cambio, se cruzó de brazos. «No», dijo ella. La palabra tan simple, tan definitiva, lo tomó por sorpresa. «No. ¿Qué quieres decir con no, Clara?» Alejandro sintió que la frustración aumentaba. «No entendiste. Están en peligro de muerte». «Entendí perfectamente», ella respondió con voz calmada, pero con una fuerza que nunca le había oído antes. «Lo que usted parece no entender, Alejandro, es que ya no puede tomar decisiones por nosotros. No somos sus empleados, ni sus protegidos». Dio un paso adelante. «Somos su familia, y las familias no se separan cuando aparece el peligro. Lucha junta». «¿Luchar?». Alejandro casi se rió, un sonido amargo. «¿Luchar contra qué, Clara? ¿Contra un hombre que contrata asesinos? ¿Que no tiene escrúpulos? Esto no es una pelea callejera. Es un juego que ustedes no pueden ganar». «Quizás no con sus armas», dijo ella acercándose a él. Sus ojos brillaban con determinación. «Pero nosotros tenemos las nuestras. Usted nos sacó de la miseria, nos dio un hogar, nos dio salud. Usted nos enseñó a no tener miedo a la falta de dinero». Puso la mano en el brazo de él. «Ahora déjenos enseñarle a no tener miedo a hombres como Marco. Huir es lo que él quiere. Que usted se aísle, que se sienta débil.
que vuelva a ser el hombre solitario y gris que era antes. Su voz se volvió más suave, pero no menos firme. No le daremos esa victoria. Las palabras de ella golpearon a Alejandro con la fuerza de una revelación. Había pasado toda su vida luchando en batallas corporativas, pero esta era una batalla por su alma, y él estaba a punto de rendirse antes incluso de luchar. La fuerza de esa mujer, su negativa a ser una víctima, su fe inquebrantable en él y en su unidad, era el antídoto contra el veneno de la lógica fría que lo estaba paralizando. ¿Qué sugieres que hagamos entonces?, preguntó con la voz ahora incierta, vulnerable. Sugiero que deje de intentar protegernos de él, dijo Clara, y empiece a luchar con nosotros. Usted tiene a Silas, el investigador. Él descubrió lo de Marco. Mándelo a escarbar más hondo. Sus ojos brillaban con una inteligencia práctica. Hombres como Marco siempre dejan rastros. Siempre tienen otros secretos. Encuentre su debilidad y luego use su poder no para esconderse, sino para atacar. En ese momento Alejandro Montalvo entendió. La verdadera protección no era construir muros más altos, era forjar una espada más afilada. El coraje de Clara era contagioso. La miró a los ojos y vio no solo amor, vio una asociación, una alianza. Tienes razón, dijo él sintiendo una nueva oleada de determinación recorrer sus venas. Basta de esconderse, basta de tener miedo. Su voz recuperó la dureza de acero que lo había convertido en un titán de los negocios. La guerra no será en sus términos, será en los míos. A la mañana siguiente la llamada a Silas fue diferente. Silas, olvida la discreción. La voz de Alejandro era fría, precisa. Quiero que desarmes la vida de Marco Vidal, pieza por pieza. Quiero saber de cada negocio sucio, cada cuenta no declarada, cada enemigo que ha hecho en el camino. Hizo una pausa y encuentra a ese mecánico. Quiero que hable. Usa lo que sea necesario. La cacería comenzó. Silas y su equipo, ahora con recursos ilimitados y carta blanca, se sumergieron en el pasado de Marco. Y lo que encontraron fue aún más sombrío de lo que Alejandro imaginaba. Marco no era solo un rival vengativo, era un criminal corporativo en serie. Había un patrón: sabotaje, chantaje, intimidación. 3 empresas que habían misteriosamente fallado después de intentar competir con él. 2 ejecutivos que habían muerto en accidentes convenientes. La pieza clave, como Alejandro predijo, fue el mecánico. Después de 2 semanas de búsqueda intensa, el equipo de Silas lo localizó. Estaba escondido en un pequeño pueblo de pescadores en la costa, viviendo bajo un nombre falso, aterrorizado. Fueron necesarios unos días, una garantía de protección total y una oferta financiera generosa para hacerlo hablar. Pero cuando habló, la historia que contó fue el arma que Alejandro necesitaba. La confesión del mecánico, grabada en video y audio de alta calidad, fue devastadora. Admitió haber sido pagado por Marco para sabotear el helicóptero, pero la revelación explosiva fue el motivo. No era solo venganza, señor Montalvo, dijo el mecánico con voz temblorosa en el video. Fumaba nerviosamente. El plan era más grande, mucho más grande. Miró directamente a la cámara. Él no solo quería que usted muriera. Hizo una apuesta masiva contra las acciones de su empresa en el mercado de derivados. Una short bet gigantesca. Si usted moría, el mercado entraría en pánico. Las acciones de Montalvo Financial se desplomarían. El mecánico tragó saliva, y él ganaría miles de millones con la caída. Era el golpe de su vida. Pero había más. El mecánico, temiendo ser traicionado por Marco después del trabajo, había guardado pruebas. Correos electrónicos codificados, registros de transferencias bancarias. Y lo más importante, sabía de otra persona que Marco había usado en el pasado para un servicio similar contra otro competidor. Dio un nombre, un contacto, otra testigo potencial. Alejandro ahora lo tenía todo: el motivo, el método, la prueba, y testigos que podían establecer un patrón criminal. Tenía la munición para destruir a Marco Vidal, no solo en los tribunales, sino en el único lugar que realmente importaba para hombres como él: el mercado.
El plan de batalla fue trazado en la oficina del penthouse, no solo por Alejandro y sus abogados, sino con la participación de Clara. Ella no entendía la jerga financiera, pero entendía de estrategia humana, de timing, de dónde golpear para que doliera más. Él cree que su arma es el dinero, Alejandro, dijo Clara mientras analizaban los datos esparcidos por la mesa. Pero tu verdadera arma es la verdad. Y la verdad, cuando se revela en el momento justo, es más poderosa que cualquier fortuna. No irían directamente a la policía. Eso resultaría en una batalla legal larga y tediosa. Marco usaría a los mejores y más caros abogados para crear aplazamientos y lagunas. La estrategia sería una blitzkrieg corporativa y mediática. Plan era de una elegancia brutal. Primero, el equipo de Alejandro usaría la información de Silas para contactar secretamente a los miembros del consejo de la empresa de Marco, mostrándoles las pruebas del fraude y el intento de homicidio. Segundo, al mismo tiempo, filtrarían la información sobre la apuesta de Marco contra las acciones de Alejandro a una periodista de investigación de renombre en el principal periódico financiero del país. Tercero, el escándalo explotaría. Las acciones de la empresa de Marco se desplomarían, y los miembros del consejo, en pánico y con miedo de ser asociados a un criminal, lo removerían del poder. Sería un jaque mate público, ejecutado en el corazón de su propio imperio. La noche anterior al inicio de la operación, la familia estaba reunida en la sala de estar. Clara leía un libro a Sofía, mientras Leo y Alejandro jugaban una partida de ajedrez. Había una calma en el aire. La calma antes de la tormenta. Jaque mate, dijo Leo, moviendo su alfil con una sonrisa triunfante. Alejandro miró el tablero, sorprendido y genuinamente impresionado. El niño lo había vencido limpiamente, elegante. Aprendiste rápido, campeón. Sofía me dio el consejo. Leo dijo, riendo. Dijo que usted estaba tan concentrado en atacar con su reina que se olvidó de proteger a su rey. Alejandro miró a Sofía, que le guiñó un ojo. Él se rió. Una risa genuina, relajada. En ese momento, entendió la lección de Clara. La verdadera fuerza no estaba en el poder de una sola pieza, sino en la forma en que todas las piezas trabajaban juntas para proteger al rey. Más tarde, cuando los niños ya dormían, se quedó en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Clara se unió a él, poniendo una mano en su hombro. ¿Estás listo?, preguntó ella. Lo estoy, él respondió. Por primera vez en mucho tiempo, no estoy luchando por un negocio. Estoy luchando por nosotros. Tomó su móvil seguro y llamó al jefe de su equipo de operaciones. Su voz era fría, precisa. La voz del depredador que había sido un día, pero ahora usada para un propósito diferente. Un propósito de justicia. Inicia la operación. Quiero que cuando salga el sol Marco Vidal ya no tenga un imperio. Hizo una pausa. Quiero que no tenga nada. La guerra había comenzado. Y esta vez, Alejandro Montalvo no estaba luchando solo. La operación comenzó al amanecer con la precisión de un ataque militar. Mientras la ciudad despertaba bajo una niebla fría, el mundo de Marco Vidal comenzaba a arder. La primera bomba fue mediática. La edición matutina del principal periódico financiero del país traía una historia de portada devastadora, firmada por la periodista de investigación más temida del mercado. El titular era una puñalada. El buitre de Wall Street, local, el esquema de Marco Vidal para lucrarse con la muerte de su rival. El artículo detallaba, con pruebas documentales y fuentes anónimas orquestadas por el equipo de Silas, el plan de Marco de apostar a la caída de las acciones de Montalvo Financial tras un accidente que cobraría la vida de su presidente. Había gráficos, números, cronología detallada. Todo irrefutable. A las 9 de la mañana, cuando Marco llegó a su oficina, ya en pánico tras docenas de llamadas no atendidas de sus abogados y asesores, la segunda bomba explotó. Una a una, las bandejas de entrada de los miembros del consejo de su propia empresa, Vidal Corp, recibieron un correo electrónico cifrado. Dentro, el dossier completo de Silas, la confesión del mecánico sobre el sabotaje, los registros bancarios del soborno,
las pruebas de la participación de Marco en otros casos de espionaje corporativo y eliminación de competidores. Era un arsenal nuclear de información. En el penthouse de Alejandro, el ambiente era de una calma tensa. La sala de guerra se había montado en su oficina. Las pantallas mostraban cotizaciones bursátiles en tiempo real, feeds de noticias, comunicaciones seguras. Alejandro, Clara y Leo observaban en silencio, mientras el equipo de Alejandro, liderado por un estratega de crisis llamado Víctor, ejecutaba el plan. Sofía estaba en otra habitación con una tutora, protegida de la intensidad de aquel día. Las acciones de Vidal Corp cayeron un 30% en la primera hora de negociación, anunció Víctor, con los ojos fijos en un gráfico rojo sangre. La historia del periódico generó pánico total. Los inversores están huyendo como ratas de un barco que se hunde. Los miembros del consejo convocaron una reunión de emergencia para las 11 en punto, dijo otro operador, tecleando furiosamente. Recibí una copia de la agenda. Punto único. Medidas urgentes relativas a la conducta del CEO. Clara sostuvo la mano de Alejandro. Ella no entendía los detalles del mercado de valores, pero entendía el lenguaje de la justicia. Lo que veía allí no era venganza. Era la consecuencia inevitable de los actos de un hombre malo. A las 10:30, el teléfono de Alejandro sonó. Un número desconocido. Contestó, poniendo el altavoz para que todos escucharan. Alejandro, desgraciado. La voz de Marco al otro lado era un gruñido de furia y pánico. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Solo encendí una luz sobre la verdad, Marco. Alejandro respondió, la voz fría como el acero templado. Aparentemente a las cucarachas no les gusta la luz. Pagarás por esto. Marco gritó, voy a destruirte. Yo voy a... No harás nada. Alejandro interrumpió con calma glacial. Tus socios te están abandonando mientras hablamos. Tus abogados probablemente ya están negociando un acuerdo para distanciarse de ti. Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara. Y si yo fuera tú, miraría por la ventana. Creo que tienes una visita. En ese mismo instante, las sirenas de la policía comenzaron a resonar fuera del edificio de Vidal Corp. La historia del periódico y las denuncias anónimas, cuidadosamente coordinadas por el equipo de Alejandro, habían forzado a las autoridades a actuar rápidamente. Se acabó. Marco, Alejandro dijo, cada palabra pesada y definitiva. Apostaste contra mi vida y perdiste. Ahora disfruta el resto de la tuya. Colgó. El silencio en la sala fue roto por el suspiro de alivio de Clara. Leo, que había presenciado todo con una madurez impresionante para sus 12 años, abrazó a su madre. La guerra había terminado. El monstruo fue derrotado. No con violencia, sino con la verdad, usada como un arma quirúrgica. La caída de Marco Vidal fue meteórica y total. Arrestado preventivamente, enfrentando una avalancha de acusaciones criminales y acciones civiles. Perdió su imperio, su fortuna y su libertad. El intento de homicidio, el fraude, el sabotaje, todo salió a la luz, revelando uno de los mayores escándalos corporativos de la década. Los periódicos hablaron de ello durante meses. Con la amenaza permanentemente neutralizada, una paz profunda y verdadera finalmente se instaló en el penthouse de Alejandro. Las cortinas se abrieron, los guardias de seguridad extra fueron despedidos, y el sonido que llenaba la casa era el de risas y conversaciones normales de una familia que aprendía a ser una. El proceso de adopción de Leo y Sofía por Alejandro se formalizó sin más obstáculos. La historia, cuando se presentó al juez del Tribunal de Menores, era tan extraordinaria que el magistrado prescindió de muchas de las formalidades burocráticas, reconociendo que el mejor interés de esos niños era, inequívocamente, permanecer con el hombre que se había convertido en su padre en todos los sentidos que importaban. ¿Y Clara? Clara se convirtió en Clara Montalvo 6 meses después, en una ceremonia discreta pero emotiva. Ahora eran oficialmente una familia, Leo y Sofía Montalvo. Sus vidas encontraron un nuevo y dulce ritmo. Alejandro por primera vez aprendió a ser padre. Descubrió la alegría de ayudar con la tarea, la frustración de montar un juguete complicado.
la paz de simplemente ver una película en el sofá con los niños acurrucados a su lado. Vendió su participación mayoritaria en Montalvo Financial, manteniéndose solo como presidente del consejo. Y comenzó a dedicar su tiempo y su mente brillante a un nuevo tipo de inversión, el futuro de su familia. Clara se convirtió en el corazón de ese hogar. Aportó calidez, comida casera y una sabiduría práctica que equilibraba la mente analítica de Alejandro. Lo alentó a reconectarse con su hija Mariana en Europa, y las primeras videollamadas, aunque torpes, fueron el comienzo de la curación de una relación que él pensaba perdida para siempre. Para Leo y Sofía, ella era la roca, la madre que siempre les daba un puerto seguro en medio de los descubrimientos de su nuevo mundo. Leo, ahora con 15 años, era un adolescente fascinante. La inteligencia de la calle, combinada con la educación de élite que recibía, lo transformó en un joven con una perspectiva única sobre el mundo. Era el hermano mayor protector, el confidente de Alejandro en asuntos del corazón que el empresario no entendía, y el eslabón de conexión entre el pasado de lucha y el presente de privilegios. ¿Y Sofía? La pequeña Sofía, el catalizador de todo, era una niña feliz y vibrante. La premonición nunca más se repitió. Fue un evento singular, un milagro inexplicable que había cumplido su propósito y luego se había retirado, dejando atrás a una niña normal a la que le gustaba dibujar, jugar con su perro Golden Retriever llamado Zeus y escuchar las historias de su madre. La cicatriz en su frente, que un día fue un detonante de curiosidad y misterio, ahora era solo un detalle en su rostro, un recordatorio silencioso de la extraordinaria jornada que los unió. Aproximadamente 3 años después de la caída de Marco, en una soleada tarde de sábado, Alejandro reunió a la familia en su biblioteca. «He estado trabajando en un proyecto», anunció con los ojos brillando. «Un proyecto que quiero que sea nuestro legado, el verdadero legado de nuestra familia». Les mostró los planos de planta, presupuestos, cronogramas, inspirado por todo lo que había vivido, el peligro, la redención, el milagro inexplicable. Había decidido crear la Fundación Vuelo de la Esperanza. «Sofía, me salvaste de un vuelo que terminaría en muerte», Alejandro dijo, mirando a su hija con una emoción que ya no se avergonzaba de demostrar. «Ahora quiero que ofrezcamos un vuelo diferente a otras personas». La fundación tendría 2 frentes de acción. El primero, inspirado por el coraje del mecánico que denunció a Marco, sería un fondo de apoyo legal y financiero para proteger e incentivar a los denunciantes, personas que tuvieran el valor de exponer crímenes y corrupción en grandes corporaciones. El segundo y mayor frente de acción sería la construcción de centros de excelencia educativa en áreas desfavorecidas. No serían escuelas comunes, serían lugares enfocados en descubrir y nutrir los talentos únicos de cada niño, especialmente de aquellos que no encajaban en los moldes tradicionales. «El mundo está lleno de niños como tú, Sofía», Alejandro dijo, su voz cargada de significado. «Niños con dones que la lógica no explica, con inteligencias que las escuelas normales no saben medir. Quiero crear lugares que no tengan miedo de lo inexplicable, que celebren el potencial único de cada uno». La escena final se desarrolla 5 años después, en la inauguración del primer Campus Esperanza, un complejo educativo, moderno y colorido, construido en el corazón de una de las comunidades más pobres de la ciudad. El lugar era un oasis de tecnología y arte, con laboratorios científicos, estudios de música y pintura, canchas deportivas y jardines donde los niños podían plantar y aprender sobre la naturaleza. Alejandro, Clara, Leo y Sofía estaban en el escenario. La audiencia era una mezcla de autoridades, donantes y, lo más importante, cientos de niños de la comunidad. Niños con ojos que brillaban de esperanza y posibilidad. Cuando fue el turno de Alejandro de hablar, miró a su familia a su lado. A Clara, la mujer que le había enseñado que la verdadera fuerza viene del corazón, no de la cuenta bancaria. A Leo, el joven que le había mostrado que la inteligencia viene en muchas formas. Y a Sofía, la niña que con una advertencia imposible
no solo había salvado su vida, sino que le había dado una razón para vivirla. Hace algunos años, comenzó, su voz resonando por el sistema de sonido. Yo vivía a 500 metros por encima del mundo, aislado, solo, creyendo que eso era fuerza. Hizo una pausa. Entonces, una niña pequeña, que no tenía nada más que coraje y amor, me enseñó que estaba equivocado. Me mostró que la verdadera fuerza está en las conexiones que hacemos, en las personas que amamos y en la responsabilidad que tenemos unos con otros. Las lágrimas corrían por su rostro y no le importaba. Este lugar existe porque un niño me salvó y ahora es nuestra responsabilidad salvar a otros niños, no solo de peligros físicos, sino de un futuro sin esperanza, de un mundo que no ve su valor. Miró a los cientos de rostros en la audiencia. Cada uno de ustedes tiene un don único, un talento especial, y este lugar existe para ayudarlos a descubrir qué es, para que puedan volar. Cuando terminó de hablar, el aplauso fue ensordecedor, pero el momento que Alejandro guardaría para siempre fue cuando Sofía, ahora con 10 años, se acercó al micrófono. Mi papá dijo que yo lo salvé, dijo, su vocecita clara y fuerte. Pero la verdad es que nos salvamos el uno al otro. Porque familia es eso, nos salvamos. Todos los días, ella sonrió. Y ahora vamos a ayudar a salvarlos a ustedes también. Aquella tarde, mientras los niños de la comunidad exploraban su nuevo campus, corriendo por los pasillos coloridos, riendo en los jardines, soñando con futuros que antes parecían imposibles, Alejandro Montalvo se quedó en el balcón del segundo piso, observándolo todo. Y por primera vez en su vida, no estaba calculando retornos sobre la inversión. No estaba midiendo ganancias o pérdidas. Estaba simplemente feliz. Había comenzado su jornada como un hombre que veía el mundo en números, en activos y pasivos. Y terminó como un hombre que entendía que las cosas más valiosas de la vida no se pueden medir. El amor de una familia. La gratitud de una segunda oportunidad, el propósito de hacer el bien. Y todo esto por culpa de una niña de 5 años que en un momento imposible vio el futuro y cambió el suyo para siempre. A veces, pensó Alejandro, los milagros vienen en los envoltorios más improbables. Y a veces, salvar a alguien es la única manera de salvarse a sí mismo.